Español 3305. Español para hispanohablantes. Los tiempos perfectos. En el último módulo aprendimos sobre la formación y usos del participio pasado en español. Hablamos sobre los participios pasados regulares e irregulares y también aprendimos sobre un grupo de verbos que tienen dos participios pasados, uno regular y otro irregular. Terminamos el último módulo con una breve introducción a los tiempos perfectos en español. En este video aprenderemos más sobre la formación y uso de los tiempos perfectos. ¿Por qué se usan los tiempos perfectos en español? Los tiempos perfectos se usan para indicar una acción que ocurre antes de otra acción. Se forman con el verbo auxiliar haber más el participio pasado. Por ejemplo, José, ¿quieres salir a comer? No, gracias, ya he comido. Note que el acto de haber comido ya había ocurrido y que se forma con el presente de indicativo del verbo haber, más el participio pasado, comido. Este tiempo verbal se conoce como el pretérito perfecto. Algunos libros de gramática que llaman este tiempo verbal el presente perfecto porque el verbo auxiliar haber se conjuga en el presente de indicativo. En esta clase, y de acuerdo con su libro de texto, vamos a llamar este tiempo verbal el pretérito perfecto. Otro ejemplo de un tiempo perfecto es: no sé si habré llegado antes de las 7. I don't know if I will have arrived before 7. Note que el verbo auxiliar haber se conjuga en el futuro de indicativo y va seguido por un participio pasado. Así que este tiempo verbal se llama el futuro perfecto. Otro ejemplo es: si lo hubiera sabido, se lo habría dicho. If I had known, I would have told her. En esta oración tenemos dos ejemplos de tiempos perfectos: hubiera visto y habría dicho. La forma hubiera dicho es una forma verbal que se llama el pluscuamperfecto del subjuntivo. La otra forma, habría dicho, es un ejemplo del condicional perfecto. Fíjese en que la palabra perfecto en el nombre de estos tiempos verbales indica el uso de un participio pasado, por ejemplo, hablado, comido, visto y dicho. El nombre del tiempo que viene antes de la palabra perfecto indica mayormente en qué tiempo verbal se conjuga el verbo auxiliar haber. Por ejemplo, la forma verbal yo habría dicho, I would have told her, es el condicional perfecto porque el verbo haber se conjuga en el condicional y se usa en conjunto con el participio pasado irregular dicho. Ahora bien, vamos a hablar de la formación de los tiempos perfectos en español. Acuérdese de que los tiempos perfectos se forman con una forma del verbo haber más el participio pasado. En estos tiempos verbales, el verbo haber se conoce como el verbo auxiliar. Un verbo auxiliar es uno que ayuda a otra forma verbal y se llama en inglés the helping verb. Con la formación de los tiempos perfectos, el verbo auxiliar haber ayuda a los participios pasados, o sea, los acompaña. Acuérdese de que el participio pasado es una forma verbal en español que termina mayormente en ado o ido, pero también aprendimos que hay formas irregulares que terminan en to, como muerto y puesto, y cho, como hecho y dicho. Ahora bien, vamos a hablar sobre 6 tiempos perfectos en español. Una vez en que usted haya aprendido el patrón, será más fácil saber reconocer estas formas verbales e identificarlos de acuerdo con su nombre. En esta diapositiva vamos a ver algunos ejemplos del pretérito perfecto en español. El pretérito perfecto se forma con el presente del verbo auxiliar haber más el participio pasado. En la formación del pretérito perfecto, el verbo auxiliar haber se conjuga en el presente de indicativo, cuyas formas se encuentran en la columna a la izquierda. Estas formas de haber van seguidas por un participio pasado que termina en ado, ido, to y cho. Por ejemplo, yo he hablado, I have spoken. Tú has comido, you have eaten. Él o ella ha vivido, he or she has lived. Nosotros hemos roto, we have broken.
Y por último, ellos han dicho, they have said. El pretérito perfecto en español se traduce a to have más el participio pasado en inglés. Por ejemplo, ella no ha comido hoy. She hasn't eaten today. En esta diapositiva vamos a ver algunos ejemplos del futuro perfecto en español. El futuro perfecto se forma con el futuro del verbo auxiliar haber, cuyas formas se encuentran en la columna a la izquierda, más el participio pasado. Por ejemplo, yo habré hablado. I will have spoken. Tú habrás comido. You will have eaten. Él o ella habrá vivido. He or she will have lived. Nosotros habremos roto. We will have broken. Y por último, ellos habrán dicho. They will have said. El futuro perfecto en español corresponde a will have más el participio pasado en inglés. Por ejemplo, ella habrá ido a ver al doctor. She will have gone to see the doctor. En esta diapositiva vamos a ver algunos ejemplos del condicional perfecto. El condicional perfecto se forma con el condicional del verbo auxiliar haber, cuyas formas se encuentran en la columna a la izquierda, más el participio pasado. Por ejemplo, yo habría hablado, I would have spoken, tú habrías comido, you would have eaten, él o ella habría vivido, he or she would have lived, nosotros habríamos roto, we would have broken, y por último, ellos habrían dicho, they would have said. El condicional perfecto en español corresponde a would have más el participio pasado en inglés. Por ejemplo, si lo hubiera sabido, yo se lo habría dicho. If I would have known, I would have told her. En esta diapositiva vamos a ver algunos ejemplos del pluscuamperfecto en español. El pluscuamperfecto se forma con el imperfecto del verbo auxiliar haber, cuyas formas se encuentran en la columna a la izquierda, más el participio pasado. Por ejemplo, yo había hablado, I had spoken. Tú habías comido, you had eaten. Él o ella había vivido, he or she had lived. Nosotros habíamos roto, we had broken. Y por último, ellos habrían dicho, they would have said. El pluscuamperfecto en español corresponde a had más el participio pasado en inglés. Por ejemplo, yo lo había visto esta mañana. I had seen him this morning. En esta diapositiva vamos a ver algunos ejemplos del pretérito perfecto del subjuntivo en español. El pretérito perfecto del subjuntivo se forma con el presente subjuntivo del verbo auxiliar haber, cuyas formas se encuentran en la columna a la izquierda, más el participio pasado. Por ejemplo, haya hablado, I have spoken. Tú hayas comido, you have eaten. Él o ella haya vivido, he or she has lived. Nosotros hayamos roto, we have broken. Y por último, ellos hayan dicho, they have said. El pretérito perfecto subjuntivo en español corresponde a have más el participio pasado en inglés. Por ejemplo, yo no creo que ella se lo haya dicho. I don't believe she has told him. El último tiempo perfecto que vamos a estudiar es el pluscuamperfecto del subjuntivo. En esta diapositiva vamos a ver algunos ejemplos de este tiempo verbal en español. El pluscuamperfecto del subjuntivo se forma con el imperfecto del subjuntivo del verbo auxiliar haber, cuyas formas se encuentran en la columna a la izquierda, más el participio pasado. Por ejemplo, yo hubiera hablado, I had spoken. Tú hubieras comido, you had eaten. Él o ella hubiera vivido, he or she had lived. Nosotros hubiéramos roto, we had broken. Y por último, ellos hubieran dicho, they had said. El pluscuamperfecto del subjuntivo en español corresponde a had más el participio pasado en inglés. Por ejemplo, yo no creía que ella se lo hubiera dicho. I did not believe she had told him. En este video aprendimos sobre los tiempos perfectos en español. Aprendimos que los tiempos perfectos se forman con el verbo auxiliar haber más el participio pasado.
Bueno, mis estudiantes, espero que este video les haya servido a aprender más sobre los tiempos perfectos. Les deseo mucha suerte al aprender este material más a fondo. Sin más por el momento, me despido cariñosamente de ustedes.